Bueno, entre los portales más importantes que tenemos que poder identificar van a ser también las cuevas. Las cuevas son entradas al mundo espiritual. Los volcanes, los cráteres de los volcanes son sumamente importantes. Yo recuerdo cuando fuimos a El Salvador y Dios nos llevó a bucear en la noche un volcán en guerra espiritual, y empezamos a descender con los tanques. Es una laguna que está en el cráter, y empezamos a descender con los tanques y literalmente íbamos con buzos. Obviamente los que nos rentaron los equipos no eran cristianos, y empezamos a bajar y literalmente empezamos a oír gritos, y cuando salimos del buceo empezamos a hablarnos con los otros, y aún los inconversos nos dijeron qué fueron esos gritos que empezamos a oír, y eran gritos como si estuviéramos afuera de la tierra. Los volcanes son bocas, son puertas del infierno. Muchos nombres de los cráteres tienen nombre de boca del infierno, el púlpito de Satanás, cosas así, porque los cráteres van directamente conectados no solamente a las partes del magma de la tierra, sino al infierno en el mundo espiritual. Entonces las cuevas también son sumamente importantes porque entran directamente a las regiones de la muerte. Cuando hicimos una guerra muy importante en México contra la muerte, tuvimos que tomar todas las cuevas de la muerte en México. Todas las cuevas de México, tuvimos que ir a las minas. Las minas están consagradas a demonios terribles, y las minas también son puertas al inframundo, son puertas a las regiones infernales. Entonces, cuando estamos estudiando las puertas, tenemos que considerar las cuevas. Otra cosa que es también muy importante, al empezar a identificar cuáles son las puertas, vamos a encontrar árboles. Hay árboles mágicos. Hay árboles, por ejemplo, que han sido árboles muy antiguos, muy ancestrales. La gente va y empieza a hacer consagraciones en estos árboles. Recuerdo en México, cuando tomamos el castillo de Chapultepec, había un enorme árbol que tenía, creo, 300 años, y se llamaba el General. Y iban los brujos, los hechiceros, y se hacían gran cantidad de cosas bajo los árboles. La Biblia habla que se hacen idolatrías, que se hacen gran cantidad de hechicerías y fornicaciones bajo los árboles. Entonces vamos a encontrar que hay árboles que están tremendamente dedicados al diablo, y que por las ceremonias y las cosas que se han hecho ahí, se ha ido abriendo una puerta hacia el infierno. La adoración al diablo, los hechizos, los conjuros, abren puertas espirituales en las regiones de maldad. De la misma manera que la adoración al cielo, nuestra adoración genuina a Dios abre puertas en el cielo. Por eso es muy importante en nuestros territorios cerrar las puertas de maldad y abrir las puertas del cielo en todos esos lugares donde el diablo ha establecido sus puertas de iniquidad, sus puertas que conectan con el inframundo o que conectan con el segundo cielo. Hay lugares o montículos, por ejemplo, en donde la gente dice que se aparecen ovnis. Y esto es porque hay puntos de poder ahí que están conectados con líneas ley, y que son puertas hacia el segundo cielo, en donde suben y bajan los demonios, que muchos confunden con los ovnis. Vamos a ver también que hay árboles que tienen como una oquedad que forma como un útero, y esos árboles son muy utilizados por los brujos. En Catemaco, por ejemplo, uno de los lugares donde el diablo se aparecía antes de que tomáramos Catemaco era una ceiba sagrada, donde se hacían todo tipo de hechizos, donde encontramos todo tipo de amarre. Encontramos también una mano mutilada, era una mano cortada, envuelta en trapos rojos ahí. Bueno, unas cosas tremendas que encontramos en los árboles. Luego, estas ceibas que tienen esta oquedad, o estos árboles antiguos. Hay veces, por ejemplo, que usted va en un descampado y hay un árbol frondoso en la mitad. Muy seguramente ese árbol frondoso en la mitad de un descampado es un onfalo. Sobre todo si es una zona indígena o si es una zona de hechicería. Ese es el tipo de cosas que están buscando los chamanes, los brujos, los hechiceros para hacer sus consagraciones. A ellos les gustan estos árboles aislados. Si hay árboles, por ejemplo, importantes que están junto a ríos, esos son lugares también donde se abren puertas hacia el infierno. Entre los mayas, por ejemplo,
donde no había ríos en la península de Yucatán, los cenotes fueron puertas del infierno, y los cenotes sagrados se echaban ahí sacrificios, se echaban las doncellas, se echaban el oro, porque eran puertas que sus dioses iban a recibir. Ellos creían en un inframundo de varios niveles, y en la medida que se iban haciendo sacrificios, entonces el viaje de los muertos y el viaje de los reyes y la vida postrera de los mayas iba a estar asegurada para ellos. Entonces los cenotes eran muy importantes como puertas del infierno.